Hola, mi nombre es Jordi Díaz y soy cofundador y CEO de Play & Go Experience. Os vengo a presentar los resultados que dentro del proyecto de retos de digitalización de la industria valenciana ante la COVID-19 hemos desarrollado conjuntamente entre Alondra y Play & Go. En primer lugar, y por contextualizar todo el proceso seguido, permitidme que os hable brevemente tanto de Alondra como de Play & Go. Alondra es una empresa que se dedica a la fabricación de cunas convertibles, muebles infantiles y habitaciones para bebé, todo de diseño. Es una empresa que siempre ha apostado por la innovación, la calidad y el diseño. En cuanto a Play & Go, actualmente desarrollamos dos tipologías de servicio. La primera de ellas son las experiencias digitales gamificadas. Y la segunda de ellas, sobre la que gira este proyecto, son las plataformas de datos inteligentes. Y es que uno de los elementos diferenciales de Play & Go es el uso de la variable espacial. Se trata de un componente de negocio que aporta un valor añadido esencial: conocer las rutas óptimas para realizar repartos, saber dónde localizar futuras tiendas, identificar nuevos nichos de mercado, identificar las zonas de venta más eficientes, etc. A este tipo de análisis geoespacial se lo denomina geomarketing y en los últimos años ha derivado en lo que llamamos localización inteligente. El objetivo de esta prueba de concepto ha sido el de analizar un nuevo método innovador para la captación de clientes gracias a las posibilidades que ofrece el geomarketing y la localización inteligente. La principal cuestión que nos hemos hecho, aunque no la única, es la siguiente: ¿cuáles son las mejores zonas en las que realizar campañas de marketing para captar nuevos clientes de forma segmentada y que suponga un ahorro de costes y un aumento de ventas para Alondra? En cuanto a la metodología, se ha seguido un proceso de 4 fases. En primer lugar, se identificaron las bases de datos geoespaciales primarias que aportaran información relevante, así como la escala de trabajo, como por ejemplo el número de habitantes en toda España a escala municipal, el número de nacimientos o el número de mujeres. Todo ello obtenido de fuentes de datos públicas como el INE, las infraestructuras de datos espaciales de las comunidades autónomas o el catálogo de datos del Gobierno de España. En segundo lugar, se identificaron bases de datos secundarias para obtener información relevante a partir de las fuentes primarias, como por ejemplo el crecimiento vegetativo de la población. En tercer lugar, se identificaron aquellas bases de datos propias de Alondra relevantes para este estudio, como por ejemplo el lugar de residencia de sus clientes. Y finalmente, una vez identificadas todas estas fuentes de información, se utilizó un sistema de información geográfica que permitiera analizar bases de datos geolocalizadas y multivariables. En esta prueba de concepto se decidió trabajar en 2 provincias piloto, las Islas Baleares y Málaga. Para ello, hemos elaborado 2 tipologías de mapa. Uno que ofrece las capas de información para que puedan ser analizadas por Alondra y otro con la información ya contrastada para intentar responder a las preguntas de negocio planteadas. En el primer mapa se han utilizado las siguientes fuentes de información de Alondra: visitas online, compras online y venta en tiendas físicas. Así pues, nos encontramos con unos datos que afectan al ámbito físico y a la oferta y otros que afectan al ámbito digital y la demanda. Además, hemos incorporado algunas bases de datos de ámbito público, como por ejemplo la renta disponible media a escala de distrito, las mujeres de 30 a 34 años a escala municipal y el crecimiento vegetativo también a escala municipal. En el segundo mapa, el objetivo ya es poder ayudar a la toma de decisiones estratégica sobre 3 preguntas de negocio: segmentación de campañas de marketing online, localización potencial de nuevas tiendas físicas y potencial de crecimiento en tiendas físicas. A estas 3 preguntas se les añade la posibilidad de ampliar este estudio a toda España. Obviamente los resultados son confidenciales, pero sí me gustaría destacar, para finalizar, una de las conclusiones de José Juana, CEO de Alondra, y cito textualmente: en la vida hubiéramos imaginado algo así aplicado a una pyme como la nuestra. Aprovechar desde aquí para invitar a cualquier persona a que contacte con nosotros para analizar la aplicación del geomarketing y la localización inteligente a su negocio y que pueda ver las grandes ventajas que tiene en la digitalización de áreas como el marketing y las ventas. Muchas gracias.
Hola a todos, mi nombre es Isidro Struck y soy el diseñador y product manager de la empresa Alondra Infantil. Me gustaría comentaros y haceros un breve resumen de la colaboración que ha surgido entre la startup Play and Go Experience y nuestra empresa Alondra Infantil, gracias al proyecto que ha presentado Startup Valencia. Antes de todo esto, me gustaría haceros un breve resumen de la historia de nuestra empresa. Alondra es una pequeña y mediana empresa valenciana ubicada en Pedreguer, en la provincia de Alicante. La empresa se creó en 1985 y se dedica principalmente a la fabricación de mobiliario infantil y artículos de puericultura de alta gama. En los últimos años, como la mayoría de pymes valencianas, en nuestra empresa se ha producido un cambio en el sistema de ventas. Es decir, se ha pasado de un sistema tradicional de venta en tiendas físicas a un sistema totalmente omnicanal. ¿Qué quiere decir esto? Que en la actualidad vendemos todos nuestros productos a través de todos los canales, es decir, a través de tiendas físicas, a través de tiendas online, marketplaces e incluso de las redes sociales. Una vez realizada esta introducción, también me gustaría plantear los principales retos y obstáculos a los que nos hemos enfrentado a la hora de presentarnos a este proyecto. En un primer lugar, el total desconocimiento por nuestra parte de este tipo de startups y de cómo realmente pueden ayudar a una pyme a innovar o digitalizarse. Además de todo esto, pensábamos que este tipo de startups solo trabajaban con grandes corporaciones o multinacionales de un sector tecnológico, no con la pyme tradicional, cosa que después de esta colaboración también nos hemos dado cuenta de que estábamos equivocados. Bueno, una vez dicho todo esto, comentar que decidimos empezar con la colaboración entre la startup y nosotros, por lo que nos pusieron en contacto con la startup que se nos asignó. En este caso, la startup es Play and Go Experience. Los pasos que seguimos fueron los siguientes. En un primer lugar, una toma de contacto. Realizamos una primera reunión para conocernos con una presentación entre ambas empresas. Explicamos todos nuestros modos de negocio y cómo solemos trabajar. Y nada, a partir de esto, a la vista de todo ello, y a la vista de nuestro tipo de negocio, Play and Go nos aportó varias propuestas de innovación para que de entre ellas seleccionáramos una, la que nosotros pensáramos que nos aportara un mayor valor y mejores soluciones a las diferentes carencias de la empresa. Una vez Play and Go nos aportó todas estas soluciones, tanto el gerente de la empresa como yo estudiamos todas ellas y nos centramos en una en concreto. Elegimos la más desconocida y a la vez creemos que más innovadora, la cual abarca un campo totalmente inexplorado e impensable en nuestro sector. Y estamos seguros de que va a aportarnos un futuro valor en nuestras campañas de publicidad y de venta a partir del momento de su implantación. Esta solución fue el geomarketing. Supongo que alguno de vosotros también, pero a nosotros todo esto era un mundo totalmente desconocido. Nadie en nuestro sector lo ha usado para su empresa, por lo que aparte de un beneficio económico, creemos que nos aportaría un plus de innovación. Nada, para los que no conocen y de forma muy resumida, os diré que este método se basa en cruzar sobre un mapa geográfico de las zonas de las cuales se pretende analizar, pues cruzar todos una serie de datos aportados por la empresa, tanto con base de datos públicas geolocalizadas. Por parte de la empresa, bueno, nosotros aportamos una serie de datos. En un primer lugar aportamos toda la localización de nuestras tiendas físicas como sus ventas anuales, el número de ventas online anuales junto con la geolocalización de cada una de ellas, además de todas las visitas a nuestra página web con su geolocalización. Por parte de Play and Go, nos propusieron aportar otra serie de bases de datos públicas que nos podrían interesar, tales como el número de mujeres entre 30 y 39 años, repartido por zonas, ya que nuestro target se sitúa entre un rango de mujeres entre 30 y 34 años, el crecimiento vegetativo por zonas, el número de nacimientos y además de una renta neta media anual. Con todos estos datos, Play and Go pues, preparó una prueba de concepto que en realidad consistía en una página web de mapas con toda esta información que hemos comentado antes segmentada
para poder obtener diferentes tipos de informes que ayuden a responder a todas las diferentes demandas de la empresa. Con este mapa obtenemos una información gráfica que jamás habíamos imaginado, la cual nos ayuda mucho en la toma de decisiones estratégicas en la empresa, sobre todo de marketing y de ventas. Y nada, como conclusión, decir que con los datos obtenidos de estos mapas hemos conseguido los siguientes objetivos. Por ejemplo, encontrar diferentes patrones en los que fijarnos a nivel comercial para replicarlos en otras zonas. Un ejemplo muy básico sería, por ejemplo, decir que en zonas muy pobladas con muchas mujeres y nacimientos en los que tenemos mucho índice de venta en tienda física, observamos que lo estamos haciendo bien a nivel comercial. Por lo tanto, este patrón se podría replicar en otras zonas iguales con menor venta. Por otro lado, actualmente también realizamos mucha publicidad online repartida sobre todo en Google AdWords, Facebook e Instagram. Pues nada, con presupuestos segmentados a nivel provincial, podemos decidir dónde ubicar exactamente la publicidad online, centrada principalmente en esas poblaciones o comarcas, no a nivel provincial como lo estamos haciendo hasta ahora, obteniendo importantes ahorros en el presupuesto publicitario y mejorando los resultados de esta publicidad. Y bueno, ya para finalizar, porque se me va el tiempo, quiero remarcar que el geomarketing es uno de los grandes desconocidos en el mundo de la empresa y desde aquí queremos recomendar a la mayoría de las pymes valencianas que se adentren en el mundo del geomarketing y la geolocalización. Además de entrar en el mundo del ecosistema startup valenciano y que tenemos aquí al lado, de mucha calidad. Para finalizar, me gustaría felicitar tanto a Jordi como a Gerson de Play and Go Experience por su gran trabajo e implicación durante todo el proyecto y todo lo que nos ha aportado a nuestra empresa, acercando además el geomarketing y las nuevas formas de innovar a las pymes. También nos gustaría agradecer a Jaime de Speedout y Startup Valencia por la elección de Play and Go y por la coordinación durante todo el proyecto. Y por último, agradecer también a la Dirección General de la Industria de la Comunitat Valenciana por incentivar proyectos como este, en coordinación con ASEPRI, una asociación a la cual también pertenecemos. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y un saludo.